Me gustaría saber si ustedes piensan que el cordobazo se puede volver a repetir, si en algún momento volverá a suceder algo similar en nuestro país o en la región, y si alguna vez vieron algo parecido en todo este tiempo. Carlos. No, estamos en otra etapa. Estamos en una etapa de democracia inaugurada en 1983 y en la que Cachito tuvo mucho que ver en su construcción, no solo electoral, sino también política. Y bueno, en una etapa democrática, este tipo de movimientos no deben suceder y los gobiernos deben ocuparse de que no suceda accediendo a las peticiones de las mayorías. Por eso, el cordobazo fue fundamentalmente un movimiento democrático de unidad y pluralista. Bien. Conrado, ¿usted qué opina? ¿Cree que se puede volver a repetir, que va a suceder en algún otro momento algo similar a lo que fue el cordobazo? No, también creo. Primero porque las repeticiones históricas de este tipo de hechos no se dan, son cuestiones únicas, son condiciones políticas, sociales que no se repiten. Además, coincido, estamos viviendo un esquema democrático. Lo que sí creo que hay que sacar como conclusión de que son los ejemplos de ese tipo de luchas, ¿no? ¿Por qué? Porque con Carlos lo hemos hablado mucho, la unidad del pueblo en la lucha, a pesar de las divergencias de pensamiento político, ideológico, trae como consecuencia la posibilidad de cambios. Ese hecho histórico significó el principio del fin de la dictadura de Onganía y además agudizó algunos conflictos de intereses que existían dentro del propio gobierno dictatorial. Igualmente, creo que esto sirve como ejemplo para las etapas que estamos viviendo ahora, donde hay tantas grietas de tantas cosas, de que a veces no tiene que haber tantas grietas, sino que tiene que haber más vale pensamientos de unidad, de pensamiento de buscar, de unir fuerzas para salir de las cuestiones. Lo cual no quiere decir que tiene que haber uniformidad, no. Tiene que haber diversidad de pensamiento porque esto es parte de la esencia de la democracia. Pero tiene que haber un plan mínimo, un objetivos mínimos, plan mínimo común que tenga que ser para poder salir adelante. No se puede seguir con esta situación de enfrentamientos totales hasta por cuestiones nimias. Hay que buscar la forma de tener políticas de Estado en cuestiones. Fíjese como el tema ahora de la pandemia, que lo hemos hablado con Carlos. El tema de la salud tiene que ser una política de Estado donde todos tienen que opinar y se tendría que sacar adelante una sola. Le podría nombrar la política exterior, y tenemos que tener matices en otras diferencias, pero hay cuestiones fundamentales del país donde tiene que haber unidad. Yo creo que estas son las enseñanzas que nos dejan esos hechos históricos que hicieron cambios importantes con la unión del pueblo en la calle, además vigilante y en lucha. Esto es lo que quería decir. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Por favor, un gusto haberlos tenido en el día de hoy. Muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias, Conrado, por haber aceptado esta invitación. Para nosotros era muy importante tener el testimonio de ustedes y esperamos contar, por supuesto, con ustedes en próximos programas. Muchísimas gracias, los despido a los dos, gracias por haber estado. Bueno, y despedíamos a los invitados. Paulo, nos dejaron una enseñanza, nos explicaron un poquito acerca de lo que fue el cordobazo. Pablo, pero si vos tuvieras que decir qué es lo que nos enseñó el cordobazo, qué es lo que te enseñó a vos toda esta lucha. El cordobazo fue una experiencia, como te dije, y como decían ellos hace un rato, realmente que se dio un momento especial, en un momento de la historia argentina muy particular, una dictadura, ¿no es cierto?, donde sectores muy enfrentados políticamente, como era sectores ortodoxos del peronismo, con sectores más progresistas como de Atilio López, ¿no es cierto?, el Pilo Torres, se unen en un momento determinado con sectores más de izquierda como el de Agustín Tosco, y se unen con estudiantes universitarios para enfrentar a la dictadura. Pero esos mismos sectores que en el 69 están unidos,
En el 70, cuando se festeja nuevamente el 29 de mayo, el primer año del Cordobazo, ya aparece otro sector festejando el Cordobazo, que son los sectores peronistas ortodoxos, que no habían participado en ese momento. Tosco y Atilio López quedan relegados prácticamente a segundo plano. Y en el 74, cuando se produce el Navarrazo, que es el derrocamiento de Obregón Cano por un golpe de Estado del teniente coronel Navarro, que era el jefe de policía de ese momento, impuesto prácticamente por Perón desde Buenos Aires, que Perón apoyó el golpe de Estado contra Obregón Cano porque dice que estaba ligado a sectores de la izquierda y los montoneros. Todos esos sectores que combatieron, prácticamente una parte de los sectores que combatieron contra la dictadura, son los que producen el derrocamiento de un gobierno democrático como fue el de Obregón Cano en Córdoba. Por eso te digo que se unieron solamente en un momento determinado de la historia y después se separaron y después se enfrentan y acá aparece en Córdoba la 3A, el grupo, es decir, la Operación Cóndor que se llamó, es decir, entonces sectores armados de grupos que combatieron, sectores digamos del sindicalismo que combatieron contra la dictadura, a su vez combaten a los mismos sindicalistas que son de Agustín Tosco, tanto así que Tosco tiene que pasar a la clandestinidad en el 74 porque lo persiguen gente que en esa época estuvieron aliados contra la dictadura. Por eso digo que cómo cambia la historia, ¿no? Pero en esos momentos lo que nos deja, y como bien dice Storani, la unidad del pueblo. En ese momento el pueblo se unió contra la dictadura y eso es un ejemplo que tiene que servir para este momento, es decir, la unidad de los argentinos en contra de la pandemia, ¿no es cierto? Unidos defendiendo un enemigo común que es el virus. Dejar disidencias de lado, dejar discusiones estériles, dejar de discutir si la vacuna esta es buena, la vacuna esta es mala, para tratar de formar, digamos, un bloque para terminar con algo que es el enemigo común de la sociedad argentina, que es la pandemia. Eso es lo que nos debe dejar el Cordobazo. Vos preguntabas si se podía repetir. Y no se va a repetir nunca más, porque nunca más. No se va a repetir en este momento porque no hay una situación político, económico, social para que eso se repita, ¿no es cierto? Estamos en un gobierno democrático con errores, pero sí, es un gobierno democrático que realmente respeta la voluntad popular, da libertad de opinión. Hoy vos podés opinar en los medios públicamente, yo puedo opinar, disentir y opinar. Entonces, la experiencia del Cordobazo sirvió para dejar a los que sobrevivimos, digamos, a esos años, y a los herederos y a la juventud, que tienen que entender que unidos es posible salir adelante. El pueblo unido, es decir, como decía el eslogan, el pueblo unido jamás será vencido. Y eso es cierto, la unidad nacional es fundamental para llevar la República a buen camino. Eso es lo que nos deja el Cordobazo. Hoy hablamos de grieta, de blanco y negro, de un lado en esa época la grieta era el pueblo contra la dictadura. Hoy la grieta es política de diferentes sectores políticos, más que todas son cuestiones de forma, no de fondo. Porque en el fondo la ideología de los sectores que están en la oposición no difieren tanto con la ideología de los sectores que están en el gobierno. Es que es muy poca la diferencia, ¿no es cierto? En esa época sí, era una dictadura represiva, asesina, que había asumido el pueblo en un estado calamitoso y había que derrocarla. Y el Cordobazo fue el eslabón principal de un quiebre. Antes del Cordobazo una cosa y después el Cordobazo fue otra. De ahí en adelante, el año siguiente lo matan a Aramburu, los montoneros, cae Onganía, sube Levington, Lanús después asume el poder, y algo que dijo Storani que no quiero dejarlo pasar, que Lanús era comandante en jefe del ejército en ese momento, y Lanús demoró la entrada de las tropas a Córdoba porque el Cordobazo produjo un desgaste en la figura de Onganía. Entonces había una interna en el ejército que dicen los historiadores, que posiblemente Lanús la aprovechó para acelerar la caída de Onganía. Esa es otra historia interna que también lo comento como al pasar, ¿no es cierto? Pero el Cordobazo sirve para el presente, para entender que la sociedad argentina tiene que estar unida. Eso es lo que tiene que servir. ¿Por qué crees que en ese momento no se derrocó definitivamente los militares justo en ese momento, sino que hubo que esperar un poco? Porque como dice Conrado Storani, es cierto, no estaba madura todavía el estado de la sociedad como para tomar el poder. No podía tomar el poder porque el poder estaba armado, la sociedad civil estaba desarmada. Por eso yo le pregunté de la lucha armada, porque había algunos sectores juveniles que no veían salida electoral, pensaban que la lucha armada era el camino
porque eso había ocurrido la Revolución Cubana, estaba ocurriendo lo de Vietnam, estaban ocurriendo los movimientos de liberación nacional en África, entonces se hablaba de la lucha armada como el camino de las armas para superar a las dictaduras militares. Entonces, que no fue el camino, por supuesto, porque tuvimos la experiencia de la carnicería que fue el golpe de Estado del 76 contra la lucha de los movimientos armados, pero realmente no había todavía un poder como fue en el 73, a fines del 72, de unido el pueblo para llamar a elecciones y Lanús, que el presidente de facto en ese momento, no vio otro camino que permitir el retorno de Perón a Argentina y bueno, llamar a elecciones democráticas, porque realmente en ese momento todavía la unidad del pueblo no estaba totalmente conformada, entonces ese fue el primer paso, digamos, porque de ahí en adelante no se detiene más los movimientos, después viene el vivorazo y vienen movimientos sociales totalmente que presionan tanto al gobierno que el gobierno tiene que llamar a elecciones. Bien, bueno, vamos cerrando ya este programa donde tuvimos invitados muy importantes en la noche de hoy. Gracias, Paulo, por acompañarme. Gracias a ustedes por invitarme. Un gusto haberte tenido nuevamente en el programa. Y bueno, y por supuesto vamos a estar compartiendo nuevamente este programa, las repeticiones, ya saben que nos encuentran también en las redes sociales. Gracias a quienes estuvieron en la producción, a quienes ayudaron para que este programa saliera al aire en el día de hoy. Y nos encontramos la semana que viene, si Dios quiere. Gracias a las firmas comerciales. Será hasta la semana próxima en un nuevo Políticamente Correcto.